bueno, esperando que todos se puedan encontrar muy bien, ya, gozando de buena salud y esperando que estemos alegres hoy día para poder estar una vez más aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a leer de igual forma inmediatamente lo que dice la siguiente clase del expositor, que se encuentra en Daniel, capítulo 7, del versículo 9 y 10. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Que el Señor les bendiga. Voy a compartir una presentación. ¿Ven la presentación? ¿Sí? Ya. Quiero ponerlo en pantalla completa. Amén. Ahí, ahí. Ahí sí. Ya, genial. Como bien señala el expositor y de lo que hemos venido conversando, toca hablar ahora de diversas doctrinas. Ya primero viene la de los ángeles, después viene la del pecado, la salvación y posteriormente la iglesia. Y hoy día vamos a dar una introducción, por decirlo así, a lo que es la doctrina de los ángeles. ¿Ya? Lo primero que hay que mencionar, ya que son nociones muy generales, primeramente es que la Biblia no trata de manera específica, por decirlo así, el tema de los ángeles. ¿Ya? Como bien dice el segundo punto, los ángeles son mencionados en muchos pasajes bíblicos, ya es cosa de ir leyendo tal vez algunos acontecimientos y nos vamos a dar cuenta que el ángel del Señor estuvo con alguna persona determinada ya, o vino a enviar un mensaje ya, etcétera, ya. Pero en sí no hay tal vez un pasaje concreto que nos explique, por decirlo así, a los ángeles, por decirlo así, en concreto, ya como para tener una visión como más específica del tema. Ya son mencionados en muchos pasajes de la Biblia y ahí son mencionados muchas veces como el ejército de Dios, ya como leía Benja en Salmos, también son mencionados como hijos de Dios y como siervos que ejecutan su palabra. ¿Ya? Y en Daniel, de igual forma, dice que son muchos, ya dice millares de millares le servían y de igual forma alababan su nombre, ya, por lo cual es tener en consideración eso, ya, y existen pasajes bíblicos, además, donde se mencionan nombres de ángeles específicos, ya, por ejemplo, el ángel Gabriel, me imagino que es como el más conocido, por decirlo de alguna forma, eh, por todos, ya, que es el que se menciona eh, cuando es el nacimiento de Jesús, ya aparece ahí en algunos pasajes, por lo que de igual forma es importante tener a consideración. Eh, el expositor empieza mencionando o introduciendo el tema, hablando respecto de cómo, no sé si la discusión, pero esta incógnita o esta inquietud del ser humano de saber si existe otra vida pensante, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de la astronáutica, por ejemplo, si hay vida en otros planetas, ¿ya? O por ejemplo el tema de los ovnis, si hay otros seres inteligentes, ¿ya? Podemos llegar a la conclusión, en cierta manera, de que los ángeles sí son seres, ¿ya? Que igual tienen inteligencia, ¿ya? Entonces, podemos decir así como que dentro de todas esas incógnitas del ser humano, nunca le dan tal vez el enfoque como a estos seres divinos, ¿ya? Como son los ángeles, ¿ya? Y después el expositor hace otras referencias y para allá vamos a ir tratando de abordar el tema. Entonces, lo primero es
qué son, ¿ya? Para saber más o menos dar una introducción, lo primero hay que saber qué son los ángeles, ¿ya? El expositor nos menciona que son seres espirituales, ¿ya? Creados por Dios, evidentemente, con juicio moral y alta inteligencia, pero sin cuerpo físico, ¿ya? Eh, Está de más señalar que Dios hizo todas las cosas, ya por lo cual no vamos a tener ninguna duda de que los ángeles son parte de su creación, ¿ya? Y tienen juicio moral y alta inteligencia, lo que llega a determinar que tienen personalidad propia, ¿ya? Y esto tiene mucha relevancia para otro tema, pero que no es mi tema. No voy a hacer spoiler. ¿Ya? Pero más adelante lo voy a mencionar de igual forma, pero es muy importante tener en consideración que no son seres, por decirlo así, que están ahí nomás y que solo obedecen órdenes de Dios, sino que de igual forma tienen inteligencia propia y tienen personalidad propia, ¿ya? Pero sin cuerpo físico. Esto es como, no sé si obvio, pero nosotros no vemos a los ángeles, ¿ya? A menos de que Dios nos dé esa capacidad especial, ¿ya? El propósito de su creación fue glorificar a Jesús, ¿ya? Algo de igual general, ¿ya? Y tienen diversas funciones, como guardarnos, protegernos y unirse en alabanza a nosotros hacia Dios, ¿ya? Que de igual forma lo iré mencionando más adelante, ¿ya? Entonces, lo principal es que son seres espirituales, ¿ya? ¿Qué son los ángeles? Son seres espirituales que fueron creados por Dios y que tienen funciones, ¿ya? Y de que igual forma tienen inteligencia, ¿ya? A mi parecer son los aspectos más importantes. ¿Desde cuándo existen? Ya, esto lo menciona el expositor, si no me equivoco, en la clase del domingo 6, ¿ya? ¿Desde cuándo existen? Lo primero es que los ángeles fueron creados como el hombre por un acto, como un acto especial. Mediante Dios fueron creadas todas las cosas, ¿ya? Y dentro de todas las cosas incluimos a los ángeles, ¿ya? Fueron creados antes del séptimo día, ¿ya? Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, ¿ya? Por lo tanto, aquí se hace referencia a estos seres, ¿ya? Y el expositor menciona que algunos, en base a lo que dice, no, esto no es, en base a lo que dice Job 38, 6, 7, ya, que habla sobre que los ángeles gritaban de gozo cuando Dios estaba haciendo a los habitantes de la tierra, plantea la inquietud entonces de si entonces fueron creados en el primer día, y después dice, lo secreto le pertenece al Señor. Ya, por lo tanto, no sé si podría decir que hay un consenso respecto de en qué días fueron creados propiamente tal, pero podemos decir con certeza que antes del séptimo día estaban creados, ¿ya? Y de igual forma, la Biblia, como dije anteriormente, menciona un centenar de veces a los ángeles, ¿ya? Otra cosa importante, que se me olvidó colocarlo al principio, es que los ángeles, no sé si decirlo así, pero tienen como su clasificación, ¿ya? Hay distintos tipos de ángeles, ¿ya? Si uno ve minuciosamente la Biblia, se va a dar cuenta que van apareciendo distintos apodos, por decirlo así, o distintos apellidos en referencia a estos seres, ya como podrían ser los arcángeles, como podrían ser los querubines, ya que están más adelante de igual forma en las clases, están los serafines, ya los seres vivientes, etcétera, etcétera, ya. Por lo tanto, de igual forma, hay que tener atención respecto de eso. A mi parecer, ya, y en esto no es lo que yo siento, no le puedo decir que esto es completamente seguro, pero me da la sensación como si en determinación de las funciones que tienen cada ángel, me da la sensación como si hubiese una serie de jerarquía, ya como si hubiesen ángeles un poquito más importantes
ya porque de lo que estuve investigando un poco, los arcángeles pareciera que tenían una posición igual un poquito elevada. Como le digo, esto es como solo teoría, no voy a indagar más en ello, pero habían ángeles que tenían funciones muy importantes, muy importantes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran sus características? ¿Cuáles son sus características? ¿Ya? Y aquí podemos empezar por cualquiera, ¿ya? Y voy a empezar por la que mencioné delante, es que tienen inteligencia, ¿ya? Daniel 9, 21, 22 dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con prestreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Amén. Ya, por lo cual aquí nos damos cuenta que tienen inteligencia, tienen personalidad, son capaces de comunicarse ya. Eh, Pareciera así como si fuera algo muy tal vez simple, pero tiene su importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Porque pueden en cierta manera tomar sus decisiones, ¿ya? Y esto tiene relevancia para la próxima clase, ¿ya? Eh, Porque algunos de ellos erraron, pecaron, ¿ya? Y producto de eso vinieron consecuencias, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener en consideración que estos seres tienen inteligencia, tienen personalidad, ¿ya? Porque de igual forma pueden tomar sus decisiones y al principio de la creación esto se ha reflejado eh, claramente, como se va a demostrar en la próxima clase, que es respecto de la rebelión de Lucifer, como dice el título, ya la rebelión del diablo, etc. Ya, son más veloces que los hombres. Ya en Apocalipsis 14:6 y aquí también en Daniel dice que en este caso el ángel Gabriel venía volando. Ya, por lo tanto tienen esa capacidad de movilidad, por decirlo así, más rápido que nosotros. Ya, eh, son innumerables. Ya, solo Dios sabe el número exacto. Como leíamos de igual forma el texto que estaba en Daniel, ¿ya? Dice que eran millares y millares, ¿ya? Por lo tanto, eh, de las muchas veces que se mencionan los ángeles, no, nunca dicen como una aproximación o un número exacto, siempre dicen que son muchos, y obviamente, como Dios conoce todas las cosas, ya solo Dios sabe el número exacto de ellos. Apocalipsis, que igual hace una referencia a lo mismo, 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Ya? Por lo tanto, respecto de estos seres, tener en consideración que son muchos. ¿Ya? Son invisibles, ¿ya? Nosotros no los vemos, ¿ya? Y como aparece el entre paréntesis ahí en la lámina, están viendo la lámina, ¿cierto? Todo esto no lo he mencionado, ¿sí? Ya, genial. Son invisibles aun cuando han tenido manifestación física. ¿Qué significa esto? Es como llevarlo a la práctica, que por regla general, por decirlo así, nosotros no los vemos, ¿ya? Pero en las escrituras se menciona que han habido oportunidades, ¿ya? Donde se han manifestado de manera física y se han podido ver, han sido visibles, han tenido contacto, por decirlo así, eh, tanto con algunos cristianos ya o en alguna situación determinada. Por ejemplo, la resurrección de Jesús, se menciona que bajó un ángel y removió la piedra, ¿ya? Por lo tanto, tuvo contacto físico, ¿ya? Y de igual forma, si no me equivoco, es respecto de Pedro, ya cuando estaba encarcelado, dice que vino un ángel y le soltó las cadenas,
¿ya? Por lo tanto, de igual forma, han habido oportunidades especiales donde sí se han manifestado físicamente. ¿Son más fuertes? Uy, me faltó ponerle un espacio. ¿Son más fuertes que los hombres? Sí, sí. Ya nosotros en capacidad somos inferiores a estos seres. Ya tienen más potestades que nosotros. Ya eh, y son superiores al hombre. Ya que va en la misma línea y dice que son inmortales. ¿Ya? Esto no lo dice el expositor, lo encontré en un estudio de igual forma, y Lucas 20:36 dice, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y empieza diciendo, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. En atención a este versículo, se ha tratado de dar a entender que en realidad estos seres son inmortales, ¿ya? Eh, y tener en consideración que nosotros de igual forma, cuando el Señor venga y nuestro cuerpo sea transformado, de igual forma tenemos que adquirir esta característica, que es la inmortalidad, ¿ya? Tener ahí también en consideración, ¿ya? Entonces, en líneas generales, los ángeles tienen estas características. Ay, me faltó la última. Expresan, tienen voluntad, que tiene relación con su personalidad, con su inteligencia, y expresan gozo y deseo. Ya. Eh, Lucas 2:13 nos señala que y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las nubes celestiales. No, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por lo tanto, expresan su gozo, ya alaban a Dios, ya, y tienen voluntad y de igual forma tienen deseo, como dice ahí la lámina. Ahora, de igual forma, algo que podría parecer obvio, pero no menos importante, y el expositor de igual forma lo menciona, es que hay que establecer diferencia entre Dios y los ángeles. ¿Ya? Lo primero, y que lo tuve que haber puesto primero en realidad, es que Dios es superior a los ángeles. ¿Ya? Esa es la primera regla. Dios es superior a los ángeles. ¿Ya? Y a contrario, los ángeles son superiores a los hombres, pero no a Dios. ¿Ya? Recordar que Dios creó a estos seres. ¿Ya? Por lo tanto, estos seres no tienen las mismas potestades de Dios. ¿Ya? Dios es omnipresente, está en todas partes, ¿ya? Los ángeles, al contrario, no están en todas partes. En la Biblia, cuando se mencionan, ¿ya? Dice, Dios envió a un ángel o un ángel apareció, pero no significa que estén en todas partes, ¿ya? Sino que han sido enviados a un lugar determinado para estar en una situación determinada. ¿Ya? Dios es omnipotente, todo lo puede, ¿ya? Y los ángeles no tienen las mismas potestades de Dios, ¿ya? Y yo creo que de igual forma esto se ve reflejado en lo respecto de la siguiente clase, ¿ya? Porque hubieron ángeles que se rebelaron ante Dios, ¿ya? Y si llegáramos a la conclusión de que tienen las mismas potestades de Dios, sería ridículo, ¿ya? Por lo tanto, de igual forma, tener en consideración eso. Dios es omnisciente, todo lo ve y todo lo sabe. Los ángeles desconocen ciertas cosas. Ya no recuerdo expresamente el pasaje bíblico donde se encuentra, pero si no me equivoco está en uno de los evangelios, y que dice que el día y la hora de su venida ni aún los ángeles lo saben, ¿ya? Desconocen ciertas cosas, ¿ya? No tienen el pleno conocimiento de todas las cosas como lo tiene así también Dios. ¿Ya? Y Dios es uno,
¿ya? Y aquí quise hacer referencia a todo lo que hemos venido estudiando hacia atrás, y sus funciones están repartidas en la Trinidad, ¿ya? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y lo hemos venido estudiando, por lo tanto, me imagino que todos lo tenemos clarísimo, ¿ya? Y respecto de los ángeles, hay ángeles, ¿ya? Hay seres que tienen funciones especiales, hay ángeles determinados, ¿ya? Que lo vamos a mencionar más adelante, eh, y la Biblia los menciona, tal vez como les dije, no de manera como muy explícita, sino de que implícitamente nos damos cuenta que hay ángeles a los que Dios el Señor les dio funciones, ya les dio funciones particulares para cumplir, y en Apocalipsis, por ejemplo, se ve bastante esto. Por ejemplo, hay un título que dice El ángel con un librito, ¿ya? Respecto del ángel Gabriel, igual, si uno revisa los pasajes que se encuentra, de igual forma nos vamos a percatar de que tiene funciones como similares en las partes en las que aparece. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son sus funciones? Eh, Sirven como guías al creyente, ¿ya? Fue un ángel quien dirigió a Felipe para que se encontrara con el eunuco, ¿ya? Por lo tanto, en cierta manera, están para ayudarnos muchas veces en determinadas situaciones, ¿ya? Lo cual lo podemos relacionar directamente con que son mensajeros de Dios, ¿ya? Recordar que cuando nace Jesús, viene un ángel y le avisa a José y María que tenían que escapar a Egipto porque se estaba produciendo la matanza de los niños, ¿ya? Y por tanto les dice, escapen a Egipto hasta que todo esto esté en calma. Por lo tanto, sirven de guía, ¿ya? Y de igual forma son mensajeros de Dios, ¿ya? Eh, ¿Cuál otro? Glorifican a Dios, ¿ya? De igual forma algo muy general, por decirlo así, y Isaías 6.3 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ya por lo tanto también alaban al Señor, y lo que leíamos en Lucas, de igual forma, que glorifican al Señor, ya expresan su gozo, su voluntad, ya glorificando al Señor. ¿A cuál seguimos? Ejecutan los propósitos y juicios de Dios, ¿ya? Están para cumplir de igual forma su palabra, ¿ya? Están para cuidar, ¿ya? Pero de igual forma están para ejecutar los propósitos y juicios de Dios. Y en Mateo 25:31 menciona de que ellos acompañarán al Señor Jesucristo cuando venga a juzgar al mundo. Nos vamos directamente a Mateo. No sé quién tiene prendido su micrófono, pero lo puede apagar. Entonces tenemos Mateo 25:31, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ya? Por lo tanto van a estar presentes cuando el Señor venga, ya valga la redundancia, en su segunda venida. De igual forma tienen la función de protección, ya de protegernos y guardarnos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Ya, por lo tanto, también tienen una función de protección, ya, eh, lo cual se relaciona en realidad con muchas de sus funciones, ya, porque al protegernos también nos sirven de guía a los creyentes, ya, y son espíritus ministradores, ya. Eh, Vinieron ángeles y les servían, mencionó Mateos 4:11, y de igual forma ayudaron, por decirlo así, a muchos de los siervos del Señor, ¿ya? Una de las características que no mencioné es que su, no sé si su aparición, pero
muchas veces la interacción que puede tener un cristiano con, o que se ha mencionado en la Biblia, en la Escritura es propiamente tal, es acontecimientos tal vez especiales o extraordinarios, por decirlo así, ¿ya? No es que se mencione constantemente a los ángeles, sino que es siempre respecto de situaciones muy particulares que los ángeles intervienen y se relacionan, por decirlo de alguna forma, con los creyentes, ya como fue con los apóstoles, con algunos profetas, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya. Y esto también lo menciona el expositor, ¿ya? Y de hecho lo menciona al principio del tema, que no me parece correcto, pero bueno. El expositor señala y dice, los hebreos enseñan que había 4 grandes ángeles. Gabriel, quien revela los secretos de Dios, Miguel, que lucha con los enemigos de Dios y se venga de ellos, Rafael es quien recibe los espíritus que salen de los muertos, y Uriel, quien llama a todos al juicio. Y ahí después se señala que el libro apócrifo de Tobías cita la existencia del ángel Rafael, ¿ya? Y este libro no es tan aceptado en la Biblia de los cristianos, ¿ya? Pero sí aparecen respecto de las Biblias católicas, ¿ya? Y después señala un poquito más de historia, por decirlo así, ¿ya? Eh, entonces nos centramos y en esta parte hay ángeles que tienen nombre, ya que la Biblia menciona con nombre específico, que en este caso son Gabriel y Miguel, ¿ya? Rafael y Uriel, como menciona de igual forma el expositor, no están mencionados en nuestra Biblia, los coloqué ahí para hacer la referencia, ya, pero no aparecen expresamente mencionados, ya, pero lo que me llama la atención de esta parte, ya, es que cada uno tiene un nombre, ya, entonces me imagino, no sé, tal vez todos los ángeles tendrán un nombre, no lo sé, me da la puede ser que sí, o tal vez estos ángeles en virtud como de sus funciones especiales tendrán solamente nombre, no lo sé, no lo sé, ¿ya? Y vamos directamente con el primero, que es el ángel Gabriel. Antes de eso, señalar que respecto de estos ángeles, en la investigación no tan extensa que estuve realizando, lo menciona como arcángeles, ya que es lo que les mencionaba adelante respecto de como si pudiera existir como distintos tipos de ángeles, ya a estos se les menciona como arcángeles, ya. La Biblia tampoco lo menciona, así que no voy a entrar en ese terreno, pero se mencionaba que eran como ciertos, eran como, si no me equivoco, eran 7 arcángeles que eran como los más importantes, por decirlo así, ¿ya? Insisto, esto no está mencionado expresamente en las escrituras, pero me da la sensación de que respecto de la Biblia católica, me da la sensación de que están un poquito más detallados estos temas. Eh, no sé cuál habrá sido el fundamento ahí, pero solo para tener en consideración. Entonces, Daniel 8:16 Daniel 8:16 nos dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ya, ahí aparece expresamente mencionado y es curioso porque dentro de la visión que estaba teniendo Daniel en este momento, es otro ser, ¿ya? Dice una voz de hombre que le dijo, Gabriel, enseña a este la visión, ¿ya? Los misterios de Dios yo creo que son
gigantes ya, y no sabría decir con exactitud tal vez cómo se distribuyen, tal vez sus funciones o cómo interactúan en realidad, pero ahí nos damos cuenta que tienen funciones determinadas. Por ejemplo, respecto de acá, eh, Gabriel, y lo menciona el expositor, revela los secretos de Dios. En este caso, estuvo para enseñar la visión a Daniel. ¿Ya? Y eh, Lucas 1.26, ¿ah? Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Ya? Y ahí sabemos la historia que viene ahí para abajo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí le viene a revelar a María de que iba a tener en su vientre al Señor Jesucristo. ¿Ya? El siguiente que menciona la Biblia, que se encuentra en los libros de Apocalipsis y de Judas, es Miguel. ¿Ya? En Apocalipsis 12:7, ¿ya? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Ya? Igual es interesante este versículo porque igual tiene relación con la siguiente clase, pero no, no voy a entrar ahí. ¿Ya? Y en base a esto se dice que la función de este ángel es luchar con los enemigos de Dios y se venga de ellos. ¿Ya? Y de igual forma aparece en Judas 1.9, que dice, pero cuando el arcángel Miguel, y aquí sale mencionado como arcángel, lo que le mencionaba adelante, ya no solo como ángel, sino como arcángel, ¿ya? Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, ¿ya? Por lo tanto, en las dos veces que aparece mencionado, la función es similar, ¿ya? Luchar contra el enemigo de Dios, y acá en este caso específico, contenía, dice, al diablo, ya estaba en una disputa ahí, y, y esa es como su función, por decirlo así, ¿ya? Respecto de Rafael y Uriel, ¿ya? Eh, como bien señalé, no están expresamente mencionados en la Biblia, ¿ya? Y respecto de este ángel Rafael, ¿ya? Se dice que es quien recibe los espíritus que salen de los muertos. Estuve buscando un respecto un poquito y lo más cercano a la Biblia, por decirlo así, que encontré, es quien mantiene las aguas sanadoras de la piscina de Bethesda, ¿ya? O el pozón, ya, que se menciona ahí, que venían los enfermos ya a estas aguas, que la Biblia menciona que venía un ángel y movía las aguas, y al que entraba se sanaba, ya, en virtud del libro el libro de Tobías, ya, que menciona la existencia de este ángel, él sería, ¿ya? Pero como no está mencionado expresamente, tampoco podemos decir con precisión que así sea. Y respecto de Uriel, tampoco expresamente mencionado, es quien llamará a todos a juicio. Y así también podríamos mencionar tal vez a otros, como está en Apocalipsis, como les decía, hay un ángel que tiene un librito, ¿ya? Y así también posiblemente otros más, ¿ya? Pero que no se menciona su nombre en particular, ¿ya? Me parece muy, muy, muy curioso, ¿ya? Pero así son los secretos de Dios y qué le vamos a hacer. Y ya para ir terminando, ¿ya? Lo que les mencionaba al principio, hay distintos tipos de ángeles, ¿ya? Por decirlo así, ya están los arcángeles, los serafines, los querubines, los seres vivientes, que eso es igual de otra clase. ¿Existe una jerarquía dentro de los ángeles? Es lo que yo trataba de plantear delante. No lo sé, ya, no lo sé. Me da a mí la sensación de que sí, pero no me atrevo a decir que sí o que no, ¿ya?
¿Todos los ángeles son buenos? ¿Quién se atreve a responderme esta pregunta? De lo que hemos venido señalando, ¿todos los ángeles son buenos? No, obvio que no, obvio que no. No, está bien. No todos son buenos. Pero tener en consideración que al principio de la creación todas las cosas eran buenas, ¿ya? Pero de igual forma, como mencioné, estos seres tienen inteligencia, tienen personalidad, y producto de esa característica, algunos la embarraron. Se fueron para el otro lado, ¿ya? Pero eso es de la otra clase. eh, Dentro del estudio, de igual forma que estuve buscando, o sea, que me estuve guiando para hacer la clase, mencionaba como algunas incógnitas que dejaba la Biblia, y esta me pareció interesante: que los ángeles habitan, en este caso, en la Tierra, en los planetas. Yo creo que no, no lo sé, porque si necesitan estar constantemente a la disposición de Dios, y en este caso estar cerca de los creyentes, podría ser que habiten ya en la Tierra propiamente tal, que tengan un lugar destinado. A mí me da la sensación de que no, pero no lo sé, dejo la incógnita ahí por si alguien la quiere complementar en un ratito más. Y de igual forma, la otra incógnita que planteaba ese estudio era que si los justos llegarán a ser ángeles en el cielo. Si no me equivoco, en el versículo que leíamos respecto de su inmortalidad, era que se llegará a ser como similar a estos seres. A mi parecer, no sé si vamos a llegar a ser igual que ellos, me da la sensación de que no, pero de igual forma se plantea, dejo ahí la incógnita. Eh, por lo tanto, de igual forma nos damos cuenta que respecto de este tema ya existen muchas incógnitas, ya que muchas veces no están tratadas en la Biblia, y posiblemente no exista un consenso. Eh, y eso sería. Eso sería toda la clase. No sé si alguien tiene algo que aportar. Ojalá respecto de estas incógnitas, por decirlo así, que dejé en esta lámina, porque sé que hay hermanos mucho más sabios que yo, así que me gustaría que me pudieran aportar. Mi hermana Beatriz, mi hermano Jorge Palma, mi pastor. A ver, con respecto a la última que dice los justos llegarán a ser ángeles en el cielo, nosotros somos humanos, llegaremos a tener un cuerpo similar al de los ángeles en forma incorruptible. Que tú hablabas de y decías que los ángeles no tienen el cuerpo así como nosotros tenemos ahora, y Claro, nosotros tampoco vamos a tener ese cuerpo después. Nosotros vamos a tener claro. un cuerpo incorruptible igual que los ángeles, pero no vamos a ser ángeles, sino vamos a tener un cuerpo similar al de los ángeles, incorruptible. Y los Ah, ya. ángeles habitan los planetas. eh, la mayoría de las partes de la Biblia señala de que los ángeles como que estuvieran más en el cielo, pero sí creo que también están, sabemos que los ángeles malos, o sea, los que bajaron con Lucifer, están todos aquí en la tierra. Sí, eso igual lo pensé. Entonces, y yo creo también que hay ángeles que protegen y cuidan a los hijos del Señor, entonces también tenemos ángeles buenos que también están aquí en la tierra. Yo creo que Y el otro en planeta, generalidad, en ¿no? ahí ya eso es más complejo, mucho más complejo saber si realmente, porque no. Y en cuanto a a lo que tú hablabas sobre jerarquías y clasificación, sí. Yo igual creo, yo tuve la experiencia que fui criada en un colegio católico y tuve la oportunidad de tener eh, a ver, un poco de conocimiento de esos libros apócrifos que tú mencionabas. Y sí, en ellos señalan jerarquía y clasificaciones dentro de los ángeles. Como tú lo señalabas acá, hay diferentes tipos de ángeles y también hay jerarquía dentro de ellos, como por ejemplo tú mencionabas al ángel Miguel, que sí, pues él es el jefe de los ejércitos que va a defender a los ángeles a ángeles buenos, por decirlo así. Entonces sí hay jerarquía y sí hay clasificación dentro de los ángeles. No sé, eso por lo menos lo que yo, lo poco
que puedo agregar, porque como tú decías, igual es complejo porque la Biblia en sí no aparece mucha información, entonces hay que buscarla en libros